Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Soy Fanny Carrillo y en esta charla quiero abordar la temática del dolor del corazón. Voy a empezar a hablar de mi experiencia porque creo que es importante que nos ubiquemos al respecto de lo que estamos hablando para que tú puedas trasladar a tu experiencia aquello, digamos, identificar parte de lo que yo quiero expresar. Entonces, cuando desde pequeña me encontré en una situación, esto por supuesto lo he ido viendo con el tiempo, pero sí tienes esa sensación y recuerdo de que en toda mi vida he tenido una voz interior que no tenía dónde caer, es decir, que no se podía expresar en el medio, y no solo que no se podía expresar en el medio por mi propia incapacidad, que hasta cierto punto ha podido ser así, pero sobre todo porque yo no veía nada en mi exterior, ni en los adultos que me rodeaban, ni siquiera en la educación, en el colegio, en ningún sector de los que yo iba encontrando o por los que íbamos pasando. En ningún sector tenía cabida esta voz, una voz interior que siempre, digamos, siempre ha tenido una especie de percepción de la realidad o una información muy concreta al respecto de lo que estaba viviendo, de lo que estaba sucediendo sobre todo. Entonces, claro, conforme fue pasando el tiempo, yo fui creciendo, esa voz se fue haciendo más grande. Lo que ocurre que conforme creces, la inercia también crece y tú pasas a tener otro tipo de, vamos a decir, a tener otras preocupaciones. No solo es estudiar, también es trabajar, que si la pareja, que si, bueno, tus estudios, el día a día, ¿no? Ese bregar constante. Y hasta que un miembro de mi familia, digamos, cambió su estado, y luego yo tuve otra experiencia también que me acercó a esa voz. No pude ni tuve acceso a esa expresión. Entonces esta voz, al final he podido identificarla como la voz del corazón, y es una voz que siempre sabe dónde está. Es una voz que está conectada con tu intuición, y ya no es solo tu intuición, o sea, vamos a decir que la intuición sería un nivel mucho más básico de esta voz. Esta voz ya es tu propia sabiduría, tu propio discernimiento e identificación de lo que tú estás viviendo. Entonces, claro, en el mundo exterior, en el mundo que asumimos cuando nacemos, hay cosas que podemos tener y que no están en nuestro alrededor, no están materializadas, quiero decir, en ninguna parte de tu entorno. Y si está materializado, está disfrazado a modo de engaño, a modo de creencia, a modo de experiencia residual que no se ha resuelto, a modo de experiencia traumática en general, ¿no? Entonces, claro, eso genera contradicción en nuestro interior. No solo contradicción, sino que además al final termina siendo una lucha, porque tú ignorante, porque estás en modo ignorante, porque a tu voz no le haces caso, tú ignorante vas moviéndote y vas haciendo lo que se supone que tienes que hacer, pero cada vez tienes la sensación de que vas peor. O sea, dices que sí, estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer, todo lo que me han dicho que tengo que hacer, pero yo al fin y al cabo no estoy bien. ¿Qué pasa? Que la propia inercia del sistema también te da un montón de etiquetas y de catalogaciones de lo que te pasa. Pues tengo depresión, pues yo qué sé, pues lo que tengo es una enfermedad, o lo que tengo es esto o lo otro, y al fin y al cabo esas etiquetas, a lo mejor desde la psicología o desde la medicina, están condicionadas continuamente por una perspectiva sesgada que no reconoce todo lo que uno es realmente. Entonces, en esos paradigmas tenemos techo, es decir, mientras que mentalmente no se construya o se investigue, se recabe el conocimiento de la experiencia de otra manera, eso no podrá avanzar. Al contrario, su propia limitación, su propio punto de partida. Es el caso de la medicina, es el caso de la política, es el caso de la cultura, de forma que todo lo que sí corresponde a una totalidad de lo que somos está manipulado y está contaminado
y está encima, tenemos miedo de eso. Con esto quiero decir que todo lo que se está hablando en la nueva era, la mayoría de las cosas son falsas, es decir, no se están diciendo como realmente son. Y me estoy encontrando con eso. Llevo 2 años identificando cosas que se dicen que son mentiras. Algún día las recopilaré todas y las subiré para que podáis acceder a ellas, pero son absolutamente mentiras. Son producto de un ser humano que no se ha dedicado a pensar si eso que está diciendo es cierto o no lo es, si eso realmente coincide con todo lo que él es. Entonces, claro, como lo que tenemos es el miedo más la creencia de lo que son las cosas, a la hora de acercarnos a la realidad que sí que podemos acceder, es decir, la más inmediata, perceptible por nosotros, a la hora de acercarnos a esa realidad, lo hacemos así, con la uñita solo. Y eso es lo que mueve el taller, esta parte, que aparte de la charla, pondré a la venta el taller del dolor del corazón para que podamos contemplar toda esta temática desde una perspectiva más global. Yo, por supuesto, no voy a decir que tengo el 100% de las piezas. Por supuesto que no, o sea, ni se me ocurriría. Lo que sí tengo es la experiencia producto de haber puesto en marcha mi propio conocimiento y de haber obtenido mis propios resultados a raíz de mi discernimiento, de mi llevo una labor muy pulcra mentalmente. Eso no significa que no me pueda equivocar, que no pueda partir de un punto, de un enunciado que sea falso, pero soy bastante fidedigna al expresar lo que he experimentado y lo que veo que sí que es. De acuerdo, que eso con el tiempo, pues al tener acceso a otro tipo de parámetros, seguramente pues se vuelva a modificar, como me ha ido pasando con todo mi trabajo. Entonces yo, desde que empecé en la escuela, o el primer taller que hice, que fue con el tarot, y aquí en Salamanca, un taller de bienestar, desde que empecé ahí hasta ahora han pasado 3 años, y yo lo que he hecho es como una especie de meterme en mi propia piscina, eso que se le llama el subconsciente, que no es nada más que tu propia energía, identificar tus propios patrones y desde ahí trabajar, ¿sí? Identificas tus emociones, es mucho más complejo porque luego están las perspectivas también, lo que yo llamaba los puntos de vista del tercer ojo, son perspectivas que muchas veces, no sé si os pasa que en vuestro trabajo interior llegáis a paradojas o llegáis a puntos sin salida, como puntos ciegos, en las que luego una vez que ha llegado a ese punto ciego, de repente puedes soltar y se abre otro paradigma distinto y entonces te rebate lo anterior. Dicho esto, independientemente de lo que tengamos en la cabeza, que aquí es donde voy, independientemente de nuestras creencias, del cascote que tenemos puesto aquí, que tenemos una cabeza de ladrillo, como digo yo, tenemos una cabeza llena de ladrillo porque son patrones mentales que no nos dejan avanzar. Con avanzar me refiero a tener una vida feliz, contento, sostener la alegría y la gracia de todo esto. Yo creo que entre otras cosas también el ser independiente a nivel energético. Es decir, que yo no necesite la energía de nadie para poder sobrevivir o vivir a nivel energético. La realidad es que la mayoría de la gente sobrevivimos a nivel energético. Nos tienen que estar dando energía, pobrecito, tal. Y hay momentos que lo necesitamos, pero no es lo ideal, eso es transitorio. Dicho esto, si yo tengo ladrillos en la cabeza, no voy a poder avanzar, no voy a poder descubrir cosas distintas dentro de mí. Si yo, en lugar de hacer un trabajo interior bien, fino, delicado, contundente, me dedico a admitir lo que otros dicen, que se supone que es verdad, porque yo delego ahí la autoridad, digamos que lo que voy a obtener, el resultado va a ser muy distinto. Dicho esto, ¿qué ocurre cuando nosotros, voy a matizar lo que he dicho porque
una cosa es que si yo, por ejemplo, voy a un sitio que sé que alguien sabe más que yo, evidentemente le voy a escuchar. Pero es bien distinto a lo que ocurre con la masa en general, en que la masa, vamos a decir, el ciudadano raso, no se ocupa de su propia inteligencia. Y esto es lo que yo quiero enfatizar, que cuando uno se ocupa de su propio pensamiento y de su capacidad de pensar, no van a pensar por ti, vas a pensar tú por ti mismo. Y esto es importante porque, principalmente para que no te manipulen. Hay mucho manipulador hablando. Hay muchas personas que no están hablando como tendrían que hablar para la responsabilidad que tienen realmente. Más que nada porque en la capacidad de comunicación lo que tiene es que genera cambios a momento presente. ¿Sí? Para empezar. En segundo lugar, lo que ocurre también con los ladrillos en la cabeza es que nuestra experiencia tiene fin, en el sentido de que yo no voy a avanzar más, yo no voy a seguir expandiéndome, no voy a seguir evolucionando, no voy a seguir creciendo, y entonces la energía se empieza a estancar. Por mucha creatividad que tenga a veces, aunque tenga mucha creatividad, si no resuelvo ciertos temas que me siguen haciendo daño, no voy a poder avanzar, no voy a poder pensar de una forma distinta. No porque haya que pensar de una forma distinta sí o sí, sino porque el medio en el que estamos, precisamente de lo que se ocupa es de que pensemos como tenemos que pensar para ser lo que tenemos que ser en el medio en el que estamos. ¿Sí? Entonces, no se trata de eso. Si yo soy creadora de mi experiencia, lo más normal, lo más lógico es que yo quiera crear mi experiencia, no que me la vengan a crear. Esa es la historia. Entonces, ya dependiendo del nivel de cada uno, de responsabilidad y de lo que quiera para su vida, va a elegir unos caminos u otros. Entonces, ¿qué pasa con el dolor del corazón? Vamos a hacer, os voy a hacer unas preguntas y vais a ver cómo os encaja todo esto que estoy diciendo, en el sentido de que, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que quiere el ser humano? El ser humano, ¿qué es lo que quiere realmente? Y está soterrado, pero sigue estando, porque es un motor que tiene mucha fuerza. Y en general, aunque sea en malas condiciones, queremos ser felices, queremos tener éxito. Las mujeres queremos que nos quieran, queremos cuidar a nuestra familia, queremos que nuestro entorno esté bien, queremos cuidar a los demás, que generar todas las facilidades posibles, queremos sobrevivir, o sea, queremos todas esas cosas. ¿Por qué? Lo normal, o sea, lo que hay de fondo, aparte de todas las capas que hay de por medio, que hay muchas, lo frecuente es que queramos ser felices, aunque hay mucha gente que no quiere, pero eso es otro tema. Entonces, por ejemplo, pues los hombres, los que les gusta el fútbol, ¿qué es lo que quieren? Pues que su equipo gane la copa o que gane el partido. El que estudia quiere conseguir lo que se propone, quiere sacarse la carrera. El que busca trabajo quiere sacar un trabajo. ¿Sí? Nosotros queremos conseguir lo que nos proponemos porque queremos ese éxito y esa satisfacción de saborear y de poder beneficiarnos de lo que eso nos da. Bien, pero cuando eso no ocurre, cuando no conseguimos lo que queremos, cuando no cambian las circunstancias, cuando no avanzo, cuando yo estoy dando algo y recibo lo contrario, ¿cómo reacciono yo? O sea, a nivel energético, ¿cómo me estoy poniendo? Si hacéis una perspectiva a vuestra vida, así, los últimos meses, o bueno, a lo mejor ahora estáis mejor, pero 2 años de atrás, lo más frecuente y lo más normal es que os hayáis puesto negativos, es decir, que haya salido todo el paquete energético que llevamos ahí, que está, y que aparece cuando la situación ¿sí? está generando un contraste respecto a lo que deseamos, porque es antagónico a lo que deseamos. ¿Por qué es antagónico? Porque corresponde a la otra polaridad. Entonces todo eso, lo que hacemos socialmente, bueno, pues en general, o es que Dios no quiere que yo lo quiera, o es que los políticos son así,
o es que la gente es una desagradecida, etcétera, etcétera, etcétera. Si no entro en rabia, en tristeza, en pena, en congoja, o si no entro en angustia, cuando estoy preocupado por alguien, porque cómo lo va a hacer, porque no sé qué. Todo eso son nuestros mecanismos de reacción negativa. ¿Y por qué es negativa? Pues porque no estamos bien. Porque tú te puedes acostumbrar, o sea, nosotros nos podemos acostumbrar a estar mal y venimos acostumbradísimos a estar mal, o sea, estamos acostumbradísimos a estar mal y negativos. Eso es donde nosotros estamos, digamos, cómodos porque es lo normal y lo frecuente. Entonces, cuando las cosas no salen como uno quiere, o cuando uno está con esa negatividad porque está recibiendo ese contraste de la experiencia, no es para que echemos los balones fuera y para que insultemos al político de turno, porque no hace falta siquiera. Si uno tiene conciencia de la situación, identifica los valores de esas personas, identifica la situación de esas personas y el nivel de conciencia de esas personas. Pero no tiene por qué verter su contenido energético sobre el medio, ¿de acuerdo? Entonces, hay otras personas que no lo vierten, se lo tragan todo y eso se les solapa y luego lo somatizan en el cuerpo o empiezan una depresión y no sé qué tengo y todas estas cosas, ¿sí? Entonces los mecanismos de reacción cada uno lo somatiza de una manera, pero da igual cómo lo somatices, lo importante es que cada uno reconozca que no está bien y decir, pues como me pasaba a mí con la voz, yo hay algo que no me va en la vida, a mí hay algo que no me funciona, yo hay algo que no estoy entendiendo. No porque sea más tonta o menos, sino porque me está faltando una parte esencial de mí que no está participando en todo este proceso, que es vivir, ¿sí? Entonces, fijaos que, como decía, independientemente de cómo cada uno reaccione ante ese contraste que uno se cree que es negativo, pero no es eso, eres tú con tu negatividad poniéndoselo a eso. Porque si no, y esto lo digo muchísimas veces, yo no estaría viviendo eso de esa circunstancia, estaría viviendo otra cosa. Lo que pasa que no tener dinero, por ejemplo, está identificado con la pobreza, ¿sí? No tener comida está identificado con la hambruna, pero no es en sí la hambruna o la pobreza, que sí, que eso existe, sino el cómo yo me estoy posicionando respecto a esa carencia de dinero, respecto a esa carencia de comida. El cómo yo me posiciono por lo que me ha pasado con la hipoteca, el cómo yo me posiciono por lo que me ha dicho fulanito, porque no ves, porque no sé qué, porque no sé cuánto, es el cómo me pongo yo, el desde dónde estoy haciendo todo esto. Ahí es lo esencial del trabajo interior, que yo pueda identificar dónde estoy. ¿Qué ocurre? Que como no sabemos dónde estamos, pues una de las tácticas o técnicas es que a través de la experiencia yo estoy observando lo que soy, evidentemente. Y llegará un momento en que eso en un futuro cambie, pero de momento está siendo así. Entonces, gracias a que me viene esa vuelta, yo puedo ver cómo estoy reaccionando. Llega un momento en que cuando uno resuelve ciertas situaciones de verdad, definitivamente la circunstancia o cambia, o tú ya lo vives de otra manera, y desde ahí, desde esa otra manera, lo puedes atajar de una forma distinta. Un ejemplo, yo a lo mejor mis hijos me ponen de los nervios porque no hacen los deberes. Y yo venga a RQR y no hacen los deberes. Bien, a ver por qué tú te pones de esa manera porque tu hijo no hace los deberes. Todo esto está determinado por falta de conciencia, por supuesto, porque si tuviese mi propia conciencia respecto a esa situación, yo podría actuar en lugar de reaccionar, ¿sí? Entonces, lo normal, yo lo que estoy viendo en general es que hay muchas reacciones que se justifican con lo que las personas hacen, que no tiene nada que ver con digamos, con el sometimiento y todo esto, porque el que somete, somete y el que manipula, manipula, ¿de acuerdo? Pero ante situaciones en las que aparentemente, digamos, no está pasando nada, o sea, bueno, pues si imaginaos que, pues, como he dicho, mi hijo pues no tiene interés, a lo mejor es un ejemplo, no digo que sea lo que haya que hacer, pero a ver por qué no tiene interés en eso, a ver por qué no tiene esa motivación, a ver qué le pasa a él.
Y si quieres ayudarlo desde ahí, lo ayudas. Pero no es porque tienes que hacer los deberes, porque no sé qué. ¿De acuerdo? O sea, estoy hablando en términos energéticos, que yo debo de poder gestionar mi situación vital. Porque es mi responsabilidad y es mi compromiso, no por otra cosa. Porque mis emociones son mías, mi energía es mía, mi vida es mía y no es ni de Papá Pitufo, ni de Dios, ni del ser superior. ¿De acuerdo? Quien tiene la gestión energética es el que está en el cuerpo. Nosotros desde el cuerpo tenemos la gestión energética, la capacidad de decidir las cosas. Cuanto más delego, más deciden por mí. Y luego cuando me viene de vuelta que han decidido por mí, me enfado. ¿Entendéis la incoherencia que estoy presentando? Y esto lo digo con mucho respeto a las personas que creen en Dios y con creencias religiosas, de verdad. O sea, yo no tengo nada en contra de las personas que cada uno crea lo que quiera porque es libre de hacerlo, no tengo ningún problema. Entonces, cuando no conseguimos lo que queremos, cuando no tenemos ese éxito, esa felicidad que sí queremos, entramos en nuestra propia discordancia, en nuestra propia incoherencia. Cuando uno se pregunta, una vez que ha estado ahí y está ahí, se pregunta, ¿qué me pasa a mí con este tema? Ahí es cuando empieza la fiesta. Y con la fiesta digo, es la oportunidad que vas a tener de descubrir, yo diría que miles de porqués. Porque el paquetito, como he dicho, el paquete que aparece, es como una mochilita o un bolsito, ese paquetito que estoy acostumbrado a llevar, resulta que tiene una cantidad de información impresionante de mí mismo, del medio, de con qué persona me he estado rodeando, de qué me estaba pasando a mí. Ah, es que yo era así y no lo sabía. Ah, es que yo estaba haciendo esto y tampoco lo sabía. Ah, es que yo reproduzco patrones negativos. Ah, es que si reproduzco patrones negativos no puedo reproducir patrones positivos. Que normalmente lo vamos compaginando, pero estoy hablando de sostener el patrón positivo a lo largo del tiempo, que se trata de eso a partir de ahora. Entonces, tenemos como muy acostumbrado, es normal estar triste, es normal, no. Es frecuente que sostengamos la tristeza, pero normal no es, porque todo tu vida triste no vas a estar, ¿sí? Entonces, ahí eso nos está hablando de nuestra capacidad de gestión energética, de nuestra madurez espiritual, ya que usamos esta palabra. Eso nos está hablando de la madurez espiritual, de cómo nos movemos con nuestra conciencia en la vida. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nosotros tenemos tan asimilado todo el paquete, todos los ladrillos, que no nos planteamos que la vida pueda ser otra cosa. O sea, es como... no puede ser otra cosa en la vida, no podrían hacerse las cosas de otra manera, en la que no saliéramos perjudicados, en la que todo el mundo saliera beneficiado. La respuesta es sí. Pero hay uno tiene que ponerse a hacerlo, en sí. Uno en sí mismo hace ese trabajo, es decir, que yo voy a ser la mejor versión de mí mismo que puedo ser y desde ahí me voy a mover. Pero no puedo ser esa mejor versión de mí mismo si no abordo esta temática de la negatividad. Le he llamado negatividad, pero todo es un paquete de un montón de cosas y situaciones no resueltas. Existencia, aprendizaje no resueltos, que se resolvieron de mala manera, digamos, de una forma que no la puedes seguir sosteniendo porque te está haciendo daño, no por otra cosa. Y toda una serie de fascículos, digamos, que se te van presentando para que vayas resolviendo todo lo que hay ahí. ¿Qué ocurre? Como hemos dicho al principio, el sentimiento es algo que nos pertenece, que nos ayuda a estar de una forma, vamos a decir, más holística o más completa en el cuerpo físico, porque eso nos está nutriendo, va en la doble vía, nosotros nutrimos al medio y el medio nos devuelve esa nutrición, porque nos está dando una información y un conocimiento de la experiencia. Entonces lo que nosotros no tenemos es cómo es ser feliz, o sea, no tenemos todavía cómo es ser feliz humanamente. Desde un ser humano íntegro y ético no sabemos lo que es ser feliz, porque no es ser feliz lo que hay. O sea, un sistema económico que está basado en el tener y el no tener no es felicidad. Podemos habernos creído que eso es lo que nos da la felicidad, pero realmente no es por ser austero o no austero. O sea, que un sistema económico, o sea, si está montado que todo se consigue a través del dinero,
que el sistema sea el que si tú no tienes, te quedas en la calle debajo de un puente, no tiene sentido. O sea, estamos de acuerdo que el cuerpo necesita unas necesidades básicas. Que el cuerpo necesita, para tú estar creativo, la supervivencia tiene que estar resuelta. Si no, tú lo que haces aquí es venir a luchar, a sobrevivir, por supuesto. Entonces, bueno, en estas condiciones nos podemos permitir resolver muchísimas cosas que no hemos resuelto anteriormente. Lo que decía del sentimiento es que es una parte más de nosotros mismos, y yo diría que para que el ser humano pueda evolucionar de forma positiva a una mejor versión de sí mismo, es una parte esencial, porque es aquello que nos está dando la información de lo que ocurre con el resto de personas. Porque tú a través del sentimiento estás sintiendo. A lo mejor el otro puede tener solapadas las emociones y hacer que no siente, o haber bloqueado el sentimiento. Hay personas que han bloqueado la capacidad de sentir porque les duele muchísimo. O hay personas que han bloqueado la capacidad de sentir porque también mentalmente lo han decidido hacer así, ¿de acuerdo? O por su propia, porque son malos. Hay gente mala que no siente así. O sea, si sintieran, yo otro entendimiento no tengo, vaya. O sea, si sintieran no harían las cosas que hacen. Eso está clarísimo. Pero eso no lo sienten, precisamente. Y como no lo sienten, lo pueden hacer. Entonces, esa falta de empatía, digamos, que te da el no sentir, genera situaciones muy negativas a tu alrededor. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros, como seres sintientes, gracias a que podemos sentir desde el cuerpo físico, podemos percibir a los demás. Podemos no solo percibir a los demás, podemos percibirnos a nosotros respecto a los demás, que ahí yo creo que es lo interesante, no solo a los demás, que también, pero sentirse uno mismo respecto al entorno, a lo que está sucediendo. Hay una cantidad de información impresionante. Entonces también puede haber personas que sean lo que se suele llamar clarisententes, que tienen una capacidad de sentir tan grande que la tienen que regular o la tienen que poder saber gestionar, porque si no se les va. Se les va porque se les va la vida de tanto sentir el sufrimiento ajeno, se te puede ir la cabeza, básicamente. Entonces, fijaos, es importante el sentimiento. Y hay personas muy sensibles aquí. En la Tierra hay personas muy sensibles. Hay otras que no sienten nada, pero hay otras personas que son súper sensibles. ¿Sí? Entonces, ahí está nuestra madurez de poder gestionar nuestra sensibilidad para sentir las cosas que no son tuyas, porque las sientes porque eres permeable, porque esto al fin y al cabo es como aunque sea carne, y aunque parezca que está duro, porque tenemos esto duro, ¿no? Está en contacto con el aire, ¿sí? Está en contacto con el oxígeno, aunque yo no me entere. Entonces, en términos energéticos está ocurriendo igual. Hay cierta zona en las ciudades, es muy gracioso porque depende de qué ciudad vayas, pues hay notas como las personas están recreando un tipo de patrones energéticos u otros, y dependiendo mucho de lo que se está haciendo como batería humana, estás obteniendo una información de la experiencia u otra. Entonces nosotros como seres humanos estamos produciendo energía constantemente. Sí, o sea, la energía está. El otro día tuve una experiencia muy curiosa y fue muy bonita porque fue una confirmación de algo que yo no me estaba dejando saber o que yo mentalmente no me estaba, digamos, convenciendo a mí misma, pero gracias a la experiencia que tuve, vi cómo está todo lleno de energía. Es como si estuviese, imaginaos las nubes del cielo, pero están como a ras de suelo, ¿sí? Y hay todo como una energía que va, que viene, y nosotros podemos coger esa energía para materializar. O sea, fijaos hasta qué nivel, en qué nivel estamos, y no tenemos ni idea. Porque parece que materializa Papá Pitufo. No, materializas tú o materializo yo con mis sentimientos y con mis pensamientos, con mis actos, con mi movimiento, con todo eso. Entonces, fijaos hasta qué punto hemos llegado a adecuarnos a la negatividad. Que, por ejemplo, normalmente solemos tener las experiencias que mejor recordamos, que recordamos con más ternura, con más inspiración, ¿no? O depende, o ya como, bueno, más íntimas o así, o dulces, las solemos recordar en la infancia, aunque el entorno haya sido horrible. Pues, por ejemplo, las niñas o los niños de la guerra civil,
O por ejemplo, pues la generación de mis padres, ¿no? El entorno de totalitario, de esa estructura rígida de sometimiento que ha habido aquí en España, eso sigue estando ahí. Entonces, hay mucha gente que lo está sosteniendo, quiero decir. Entonces, ellos no, como estás dentro, porque estás dentro, es como meterte en la piscina, como estás dentro no te enteras, estás adecuado a esas formas de pensamiento, a esos estados energéticos. Luego está el que lo lleva bien, no sé, luego hay personas que resisten, como bueno, por los años de la guerra, resistieron esa guerra y pudieron seguir con su vida y aceptaron o admitieron que eso era la vida. Pero no significa que eso tenga que seguir siendo, y esa es la historia. Entonces, nosotros solemos, aunque hayamos tenido experiencias traumáticas, algo en nosotros se aferra o reproduce en nuestro recuerdo de forma positiva ciertas experiencias. Y con esto os quiero decir que aunque hayamos tenido una infancia que nos hubiese gustado que haya sido mejor, esa capacidad para quedarnos con lo bueno y lo positivo de aquel momento no es de la infancia, esa capacidad es propia, esa capacidad es tuya, es mía, es del otro, cada uno tiene esa capacidad, es nuestra. Tenemos la capacidad, fijaros el poder que tenemos la capacidad de quedarnos con lo positivo y lo bueno de las cosas, de las vivencias. Tenemos esa capacidad. Lo que ocurre que la gran cantidad de residuo energético que no hemos solucionado, más el nivel de conciencia general, más lo que se sigue haciendo, porque se siguen haciendo cosas, digamos que nos hace ocupa ese espacio. No, nos hace de tope, no podemos. O sea, si yo quiero introducir la felicidad, pero sigo enganchada a un tema negativo que todavía no he resuelto, cuando la felicidad entra, no solo entra y se va, sino que es que a veces no la puedo no llega a hacer efecto, porque son como incompatibles. O sea, puede entrar un poquito, pero el residuo energético no permite que entre más. Solo me voy a quedar con esa parte positiva. Entonces ocurre que por tiempo nos estamos poniendo delante de forma, con la oportunidad de resolver de forma definitiva esas cosas, para que de verdad, cuando estemos a gusto y bien haciendo algo que nos guste y que nos haga sentir bien, lo disfrutemos, que nos empape hasta aquí. Es decir, como si te metieras en la piscina y hicieras así, dijeras, qué a gusto estoy con esta experiencia, cómo la estoy disfrutando. Y eso, hay que poder meterse en la piscina y disfrutar eso y sostener eso. Y no porque te lo agarres y te lo quedes, sino porque tu energía, tu cuerpo dé. El problema es que el propio cuerpo no da. Pero no da porque no se está trabajando eso. Porque se trata, y lo vengo trabajando en estos 3 años, se trata de que podamos vivir en el amor desde ya. O sea, cuanto más cerca, mejor. Porque es lo mejor para mí. Eso si quieres lo mejor, ¿sí? Si quieres lo mejor. Si quieres otra cosa, pues también está bien, que yo no me meto con eso, ¿sí? Yo estoy hablando desde el punto de vista de decir, yo qué quiero en mi vida, lo mejor que es el amor, que yo me ame, que yo me cuide, que yo me estime, que me dé todas las oportunidades del mundo para ser feliz, que tal, que aprenda esto, que siga creciendo tal. Eso es lo mejor, pues allá voy. Eso es el amor, ¿sí? Eso es el amor. Lo que ocurre que no llegamos, o sea, nosotros no llegamos por energía. Entonces, si retomamos esa capacidad para quedarnos con lo bueno de la experiencia, que no significa obviar lo negativo, sino terminar de resolver lo negativo, si es soltar emociones, soltar emociones. Si es autoconocimiento, es autoconocimiento. Si es soltar costrón, me da igual. Si es ponerme a hacer de una vez lo que me gusta hacer, es eso, ¿sí? Para que podamos hacer espacio a otra cosa. Entonces, no se puede hacer espacio a la felicidad, y por eso pues decía que bueno que este vídeo va a ser el cierre de este curso, y también vamos a abrir el siguiente ya para septiembre, porque con dolor en el corazón no vas a ser feliz, y no porque yo me lo estoy inventando, es que no te va a llegar. Incluso te pueden estar amando muchísimo y que no lo puedas percibir, porque la carencia es tal, el dolor, el residuo es tal, que no te llega, no te puede llegar.
Dicho esto, hay una serie de cosas. Por ejemplo, cuando he dicho antes que desapareció una persona de mi vida, y una experiencia que tuve a nivel laboral que me hizo plantearme la vida también, fue por la muerte, básicamente. Porque a raíz de la desaparición de esta persona, más mi experiencia, me tuve que replantear. O sea, algo en mí no me lo tuve, yo no lo hice conscientemente. O sea, una parte de mí se replanteó qué estaba haciendo. Si estaba haciendo lo correcto, no para la sociedad, porque ya estaba haciendo lo que la sociedad decía, sino para mí, si yo estaba haciendo lo correcto para mí. Entonces, gracias a eso, me he podido, a lo largo de esos años, porque ya han pasado unos años, pero a lo largo de esos años he podido replantearme todo lo que ha ido pasando por mí. Y es curioso, porque eso es gracias a la muerte. Entonces, otra de las cosas que he visto, no es por desanimaros, pero bueno, es una parte más. Otra de las cosas que he visto del tema de la escasez y todo esto, la escasez económica que tanto se habla y que tanto nos refleja, ¿no? El dinero nos está reflejando un montón de cosas. Queremos sentir abundancia y queremos tener dinero, pero tenemos miedo a la muerte. Y eso es incompatible, porque el miedo a la muerte es lo que hace que sintamos escasez de vida. O sea, porque en realidad, no porque mira, todo es abundante en la vida y todo esto que se dice, a ver, pues a veces llueve mucho y otras veces no llueve, ¿sí? Pero, digamos que como tú eres el encargado de reproducir la abundancia a nivel energético, no es solo que te venga de fuera. ¿De acuerdo? Te puede venir de fuera porque te la den, porque haya personas abundantes y generosas y te den. Y ahí recibes con muchísima gratitud. Pero no estás siendo tú la abundancia, y esto no es en sentido metafórico, esto es en sentido de patrón energético. Pero ¿cómo voy a ser y sostener la abundancia si tengo miedo a morir? Porque precisamente una de las cosas que tiene lo que llamamos muerte, o el miedo a la muerte, es escasez de vida. Porque se acaba la vida, o sea que la vida se acaba. No se acaba la vida. Yo cuando termino esta experiencia, salgo del cuerpo. Punto. Tiene su trasiego y tal, pero salgo del cuerpo y sigo viviendo. Y sigo viviendo allí. Saber esto, no a nivel de aquí, porque de aquí ya tenemos las creencias que están diciendo, sí, sí, somos seres eternos. Experimentar que eres un ser eterno. En tu día a día. Por la mañana, por la tarde, por la noche, a todas horas. Experimentar esa eternidad en la vida humana te está dando una información de tu experiencia humana muy distinta de la que tendrías con creencias sobre la eternidad, ¿sí? Sobre el Dios creador y todo esto. Entonces, fijaos las incoherencias que se están contando, que es una barbaridad, porque cada vez descubro más, ya no me asombro tanto, pero al principio decía, ¿y cómo están diciendo estas cosas? Total, que ahí, en la muerte, que es a lo que quería llegar, en la muerte, aparte de tener todo ese residuo y todos esos miedos respecto a la muerte, es cuando aparece nuestra trascendencia. Y me gusta esta palabra muchísimo, además, porque la palabra espiritual yo siento que está muy mal usada, además, porque está muy contaminada ahora mismo. No todo parece que ser espiritual es estar pendiente de ciertas cosas, y realmente lo importante, lo que yo veo que me funciona, ¿de acuerdo? Lo importante es que tú estés mejor contigo mismo aquí, que tú estés en paz con tus decisiones, en paz contigo mismo, que no generes conflictos, que sepas solucionar tus conflictos, que no tengas miedo a decir ciertas cosas que son verdad, que puedas atreverte a hacer lo que te gusta, que puedas amarte, que te dejes espacio para eso que has soñado tanto tiempo. Todo eso es trascendente, ¿sí? O sea, es trascendente, puede ser trascendente hasta lavarte los dientes. Con eso te lo digo todo. No hace falta hacer muchas de las cosas que estamos haciendo. No es necesario. Que lo necesitamos porque mentalmente así nos entra mejor y así le damos más energía a la historia. Estupendo. Yo con eso, quiero decir, muchas de las herramientas que hay a nivel espiritual van de eso. Van de que tú mentalmente entras con ese tipo de herramienta y ahí tu energía la puedes mover, pero llega un momento en que no es necesario.
No es necesario, porque tú sabes que tu energía es tuya y tú eres el encargado o la encargada de ponérsela a las cosas. Dices, yo esto para mí, o para esto, o esto para lo otro, esto para mi hijo, esto se lo vas dando, te lo das a ti, se lo das al medio o a otras personas. Entonces, la trascendencia, me gusta esta palabra porque expresa muy bien lo que somos fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo somos una conciencia, es lo que yo llamaba siempre quien realmente soy, fuera del cuerpo, que está perfectamente aquí en el corazón y está en tu espacio interno. Ese quien realmente soy, que está conectado a todos los parámetros del universo, que funciona, ¿sí?, en esas leyes, entre comillas, que viene a ser por frecuencia vibratoria, por afinidad, porque la energía no se mezcla si es incompatible o si no está en la misma frecuencia, ¿sí? Es como, bueno, es como, o sea, la energía, quiero decir, nosotros. El formato energético está en una banda concreta y hasta ahí llega. Y para poder estar en otra banda tiene que llegar a la otra banda. Y si baja de banda, lo mismo. Entonces, lo que nosotros somos fuera del cuerpo, que es ese que sale todas las noches, cuando habéis tenido alguna salida astral o algo así, ese cuerpo energético es lo que nos permite conocer la trascendencia en la vida. ¿Por qué? Porque precisamente lo que haces con la experiencia es trascender, es decir, ir más allá de lo que tú eres, ¿sí? Entonces, lo que yo soy fuera del cuerpo, el famoso ser superior el que yo soy, lo que yo soy realmente, trasciende su experiencia. Se trasciende a sí mismo a base de experimentar. Experimenta y con ello trasciende donde estaba vibratoriamente. Por el camino ocurren cosas. Pues te equivocas, te has encontrado con fulanito y te ha cortado el brazo, o bueno, pues todo lo que venimos arrastrando en términos existenciales. Pero nosotros lo que estamos haciendo en la Tierra es trascender lo que éramos antes de venir aquí, ¿sí? Porque esto nos da un tipo de experiencia que queremos tener, y aquí todo el mundo quiere tener esta experiencia, si no, no estaría aquí. Entonces, fijaos por qué digo lo de la palabra trascendencia, porque cuando yo voy resolviendo la negatividad, no acaba. O sea, yo voy siempre trascendiendo, he llegado a un punto, dices, qué bien, he conseguido resolver esta situación. Definitivamente, qué bien, cómo me quiero. He llegado a ese punto. Y luego se abre otro espacio y a trascender a donde ha llegado. Y esto es así in eternum. Y cuando terminemos de ser humanos, pues igual. Así vamos trascendiendo constantemente, yendo a más y a mejor, a una versión más expandida, con mayor capacidad de sostenimiento, con mayor capacidad para amar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos pasando a distintas fases del universo. ¿Qué ocurre? Pues que yo no puedo experimentar la trascendencia, ¿sí? Es decir, lo que yo soy realmente no se puede expresar si no he resuelto la densidad, mi propia densidad, y cómo me desenvuelvo ante la densidad de los demás, porque esa también es otra. Quiero decir, yo he tenido mucho aprendizaje energético y gracias a eso creo que he avanzado tanto respecto a cómo yo me posiciono energéticamente respecto a otras personas o a otras situaciones, independientemente de me gusten más o menos, o me haya metido el dedo en el ojo o me haya dado una patada en el culo. Entonces yo he trabajado mucho energéticamente esos posicionamientos internos, lo cual me ha permitido descubrir que la convivencia realmente es posible si uno sabe llevarla a cabo. Pero no se puede perder de vista que estamos en un momento en el que todavía estamos densos. Lo que, repito, la negatividad es un paquete con todas nuestras, o sea, todo lo que es un paquete con todas nuestras cosas no resueltas y nuestras historias existenciales y como ser humano que no hemos terminado de resolver, y eso ha generado mucho residuo, eso ha generado que nosotros sigamos dándole las vueltas a lo mismo y que no avancemos, que nos hayamos quedado estancados en muchos sectores. Entonces, si nosotros no decidimos cambiar, porque la historia va de cambiar en realidad, si no decidimos cambiar para poder sostener la vida de otra manera aquí en la Tierra,
Lo único que pasa es que, por lo que viene pasando, que las cosas ocurren por determinismo en vez de por voluntad propia. No por ningún dios castigador ni nada de eso, sino pues porque en el otro lado se puede tomar la decisión de avanzar por cierto camino, y de ese avanzar por cierto camino va a hacer que cierto sector tenga que levantar una costra a lo mejor relativa a el desamparo, por ejemplo, como pasó hace unos años. Entonces, fijaos, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que ocurre de repente, y es cuando más nos impactan las situaciones. Nosotros podríamos estar viviendo totalmente atentos a lo que nos viene, no atentos de tengo que tener la atención allí, no. O sea, sabiendo lo que nos viene, tenemos capacidades de sobra, nuestras capacidades sensibles, mediunidad, clarisentencia, clarividencia, evidencia, bueno, no sé, lo que sea que más haya, en términos, no sé, más nomenclatura, pero sé que hay otras que se pueden desarrollar. Todo eso nos está dando una cantidad de información que nos ayuda a nosotros impresionante, pero precisamente no tenemos acceso a esa información porque no hemos resuelto nuestra densidad, ¿sí? Entonces, porque es información que la tendríamos que poder gestionar para empezar, que yo no desestabilizara, o sea, por saber algo no estuviese todo el día metiendo el dedo en el ojo porque siento odio hacia ese patrón energético, por ejemplo, si estoy hablando de sostener el conocimiento con integridad. Entonces, esa densidad está siendo reproducida constantemente por todas las personas que no han trascendido la situación del dolor del corazón, ¿sí? No solo el corazón, hay más dolores, pues te puede doler el tobillo, te puede doler la mano, te puede doler la nuca, hay dolores que son síntomas de otra cosa que está ocurriendo a nivel energético, ¿sí? Porque tú estás aquí metido en el cuerpo físico y se lo estás dando al cuerpo físico, tú lo estás sintiendo a través del cuerpo, ¿sí? Y entonces ya finalmente, para acabar el vídeo, esta charla, lo que tiene el dolor es que, digamos, es una fase necesaria, no porque no se pueda hacer de otra manera, sino porque ya tenemos ese dolor. Como ya tenemos ese dolor, hasta que yo no lo trascienda, es decir, vaya más allá de él, que no es que lo evite, ¿sí? No es evitar el dolor. O sea, si evitamos el dolor que ya tenemos, lo único que estamos haciendo es postergar lo que sí tendremos que enfrentarnos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros necesitamos trascender ese dolor para que eso no me impida amar. Básicamente es esto. Pero por el camino, en ese dolor, voy a aprender cosas, claro. Voy a aprender cosas porque gracias a poder permear yo a través de mi sentir, que no lo he terminado de hacer, gracias a ese permear a través del sentir, yo voy a poder terminar de coger la información que yo, digamos, o sea, mejor dicho, a tomar conciencia de esa situación. Porque no he terminado de tomar conciencia de esa situación no está resuelta aún. Lo que sea que me duela, ¿sí? Nos duelen muchas cosas, pero estamos hablando de lo que nos duele realmente a nosotros. Pues si me duele la traición, o me duele el engaño, o me duele la manipulación, o me duele la escasez, yo qué sé, lo que a cada uno nos duela, eso es vuestro trabajo. Vuestro trabajo, y lo vamos a hacer en el taller, ¿de acuerdo? Y si quieres acceder al módulo, pues lo vas a poder comprar a través de la página web. Entonces, una vez que nosotros ya hemos solucionado, hemos traspasado ese dolor del corazón, eso se queda como un espacio que permite que tú sientas la vida de una forma distinta, más como tú eres que como lo que parecía que era la historia. Sí, es como, hostia, esto mola más, ¿no? Esto me gusta mucho más, porque yo aquí estoy como en mi casa. Por fin estoy en el cuerpo como en mi casa, porque ya no me duele estar en el cuerpo. ¿Sí? Ya no me duele el corazón, ya no me duele, ya no me meten, ya me hacen así con el dedito y antes de que me hagan así ya he hecho así yo para quitar la cabeza. o he hecho así, puesto un límite, ¿no? Una vez que hemos pasado eso, es innecesario seguir a través del dolor. O sea, no hace falta,
se puede elegir. Yo es una cosa que me planteé hace años y dije, pues, porque me parecía lógico, si se aprende a través del sufrimiento, se aprende a través del amor. O sea, si se puede hacer lo uno, se tiene que poder hacer lo otro. Si existe lo negativo, tendrá que existir lo positivo. Estamos en esta polaridad. Entonces, gracias a ese planteamiento, que no es tan fácil, por supuesto, porque lo que estamos acostumbrados es a sufrir y a que nos duela todo. Pero una vez que uno ya se lo propone y lo quiere de verdad, el universo te va a poner todas las facilidades del mundo para que lo hagas tuyo. Es decir, para que realmente puedas crecer, aprender, seguir con tu búsqueda interna, seguir con lo que te gusta, pero a través del amor, sin que lleves el paquete. Básicamente, seguir viviendo sin paquete. ¿Sí? Lo que pasa que la tendencia general, el arrastre es muy grande, porque todo está montado. Fijaos el montón de miedo a la soledad que hay, porque familiarmente, si se va tal familiar o si o con la pareja o lo que sea, parece que se me va la vida. No, que no, que no, que no, que no, solo es afecto. O sea, el afecto es necesario, pero hay muchas cosas que también son necesarias y son a veces mucho más importantes, ¿no? El saber cuidarse, por ejemplo, o ya, bueno, depende de la situación de cada uno, no voy a generalizar, depende de la situación de cada uno. Pero, o sea, todo nuestro sector está montado para que sigamos así, R que R con los mismos temas continuamente y que no terminemos de plantarnos y decir, no, vamos a ver, ahora me voy a enterar yo de qué va la historia. Y me voy a querer enterar, porque además me voy a querer enterar bien, porque no me vale que me lo digan con 3 palabras. Quiero que me expliquen las cosas como son. Y si no, ya me las explico yo, por supuesto. Entonces, a partir de ahí, tú puedes decidir en tu vida de una forma muy distinta. Y claro, luego, bueno, pues sale todo el miedo y sale todo está ahí, si es que todo está ahí. Si es que no hay nada que nos, como digamos, que lo estamos poniendo nosotros todo. Además lo estamos poniendo constantemente. Todas nuestras resistencias, todas nuestras emociones, lo estamos poniendo como si esto fuera un gran puchero cósmico y se lo estamos echando así todo el rato. Entonces, claro, luego querré que haya gente con más conciencia, pero es imposible, porque cada uno no ha hecho su trabajo. Entonces, bueno, pues de esto va el dolor del corazón, de poder solucionar aquello que te impide sentir la vida con positividad, aquello que te impide amarte, o sea, principalmente amarte tú a ti, tal cual, con todo lo bonito, feo o lo que sea, o sea, da igual, o sea, es que es lo de menos, que puedas valorarte, o sea, hay una falta de valía en general muy grande. Las mujeres estamos menos valoradas que los hombres, pero vamos, ellos tampoco se valoran muchísimo, o sea, no deja bastante que desear la historia, repito. Así que bueno, pues que muchísimas gracias por tu tiempo, deseo y quiero que te haya sido de ayuda. Y si quieres o sea, si necesitas cualquier consulta, si quieres preguntar algo, puedes escribirme a la escuela de la flor de lis @gmail.com. Te invito a que si te interesa esta temática y cómo puedes trabajar desde este enfoque, bueno, pues que adquieras el módulo del dolor del corazón, que tienes tus ejercicios prácticos y tendrás un vídeo parecido a este, pero más largo, respecto a lo que vamos a hablar. Y sin más, que seas súper feliz, o al menos lo intentes. Hasta pronto, chao. Feliz verano, por cierto. Chao.